Tenía una intención de trabajar con niños desde un inicio, porque desde mis 12 años yo trabajé como ama de casa y como niñera. Había una profe que trabajaba en el Puglia y me dijo: Jessy, tanto que te gusta, ¿por qué no te pones a estudiar educación? Me dijo: postula porque se está abriendo el instituto. Y de frente entré a preguntar y averiguar y si lo puedo hacer o no. Y a pesar que algunos me decían: ¿qué vas a poder estudiar? Pero yo dije: sí puedo. Y abrí mi mentalidad de que sí se podía estudiar y que mi carrera, lo que me gustaba, era educación. Jessica es alumna de la ESP Puglia Sunchis desde su inicio en 2015, en el turno de la tarde. Por la tarde, estudian jóvenes que trabajan en el día. Algunas, como Jessica, son madres y gracias a la implementación de una cuna, encuentran en Puglia Sunchis una oportunidad de estudio. 35 años de experiencia de la Asociación Puglia Sunchis, tanto en educación básica como en capacitación docente, han permitido crear un currículo innovador que adapta y enriquece el currículo oficial. La ESP ofrece carreras de educación inicial y primaria, todas basadas en una educación intercultural bilingüe. Formamos profesores inclusivos que a través de estrategias didácticas innovadoras brindan a sus alumnos una educación que restituye el valor del saber tradicional, integrando elementos de la cosmovisión andina. Este niño que va creciendo y va a seguir desarrollando, tenemos que hacer olvidar a los futuros niños que vamos a trabajar que no existe la discriminación o el bullying, de decir que yo soy más blanca y que el niño es del campo y por eso no puede ser aceptado, y que en algunos colegios también pasa esto. Entonces, esta interculturalidad nos enseña a integrar a todo tipo de chicos, incluso lo más principal, que aprendan a convivir con niños con habilidades diferentes. Juan estudia en el turno de la mañana. Es el único instituto que valora nuestro idioma, que es el quechua, que nos identifica al imperio Tahuantinsuyo, como a los cusqueños. Después también valora nuestra cultura, nuestros saberes. La ESP Puglia Sunchis ha sido seleccionada como Centro de Formación Superior para el Programa Nacional Beca 18, un programa estatal que ofrece becas a jóvenes que tienen el quechua como lengua materna y provienen de familias vulnerables. Ellos cuentan con una tutoría cercana que los acompaña en todo su proceso formativo. La enseñanza en las escuelas no es solo darle lo que el currículo dice a los niños, porque sabemos que el niño aprende de muchas formas, ¿no? Puede ser escuchando, leyendo, cantando, o mirando o escribiendo. Puglia Sunchis, somos estudiantes de corazón, orgullosos vamos. A través de talleres, los estudiantes toman conciencia de sus saberes, así como la gran diversidad del mundo a través de sus compañeros. La ESP es un referente educativo en la región, con una experiencia y práctica pedagógica que el propio Ministerio de Educación observa y recoge en diversas visitas. Nuestro reto es y será siempre contribuir a la transformación de la educación peruana a través de la formación de docentes capaces de ofrecer a sus niños y niñas una educación científica que integre su realidad, su lengua, su cultura y su forma particular de ver el mundo.